migración, una palabra que puede estar motivada por los más bellos propósitos, o por el contrario, puede estar empujada, obligada a huir de condiciones nefastas para la vida humana, en donde muchas veces ni siquiera están garantizadas las necesidades básicas. En octubre de 2018 comenzaron las caravanas a México y a Estados Unidos. Al primero de estos países llegaban sobre todo olas de hondureños, buscando huir de condiciones no óptimas para desarrollar la vida que estaban padeciendo en su propio país. Y luego a los hondureños se les sumaron los habitantes de El Salvador o de Guatemala, quizá recibidos con los brazos abiertos en parte de México, pero no así en Estados Unidos, donde rápidamente el presidente Donald Trump se encargó de manifestar su descontento. Creemos que podemos hacer algo para poderles enviar a nuestras familias, a nuestros hijos que dejamos botados. Trump, por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdenlos, ábranlos las puertas. Muchas de las propuestas que tiene Trump al asumir su presidencia son en base a la estigmatización y a la discriminación a los migrantes. Y de por qué los migrantes vienen a ocupar y a abastecerse de los derechos y de los recursos que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de eso es que la visibilización de la caravana en ese momento es mucho mayor, porque como decíamos recién, es en el marco de las elecciones legislativas. Entonces, Trump hablaba de esto, ¿no? De seguir fortaleciendo esa mirada xenófoba. El muro que tiene Tijuana y que comparte la frontera con San Diego es un muro que existe ya hace años, es el famoso muro que separa México de Estados Unidos. Como te decía, comparten 3.200 kilómetros de frontera, así que hay controles y la migra, como se le dice, también estaba muy alerta en este paso, en los distintos pasos fronterizos. En la primera se estimaban entre 5.000 y 7.000 personas, la segunda alrededor de 1.500, pero los números tampoco son muy reales porque es prácticamente imposible, dado que el ingreso, o sea, se sigue produciendo ingreso ilegal de algunas personas, dado que tampoco hay un conocimiento real y gráfico de cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo para ingresar a los distintos países. América Latina entera se encuentra inmersa en una ola de migraciones de habitantes de países que atraviesan crisis muy importantes a nivel social y económico. El caso de Venezuela en particular, hay que interpretar que es un conflicto que viene, o sea, un conflicto en parte planteado por intereses que exceden al propio pueblo venezolano, en el sentido que hay una riqueza petrolera muy importante, con la cual hay intereses marcados por Estados Unidos y por Rusia, por distintas medidas y fricciones, por las sanciones aplicadas particularmente por Estados Unidos. Esto genera a congelar activos sobre una economía bastante golpeada, con una inflación ya por encima de los 2 millones por ciento. Lo que hace es generar necesidades muy complejas y muy reales sobre la población, llevando a la pérdida de servicios básicos fundamentales. Ahí se empiezan a generar distintas migraciones, sobre todo por la principal búsqueda de calidad de vida y por la pérdida de accesos a medicamentos y a lo que es una rutina convencional según lo que uno está acostumbrado. En base a esto se ha dado una fuga, podríamos decir, en Venezuela, que hoy estamos en condiciones de decir que es superior realmente a los 3 millones de habitantes. Algunos especulan con 4 millones y con una repercusión concreta sobre Colombia y sobre Brasil, también en Ecuador y en Perú por una cuestión de cercanía, y a la Argentina, y Chile y Uruguay también han llegado, sobre todo por la masa, esta masa tan grande de migración que se ha producido. Tiene mucho más peso la circunstancia de la migración que el hecho mismo de migrar. Es muy diferente para alguien que se va a vivir a otro país por decisión, para estudiar, porque se casa, etcétera, etcétera, que alguien que tiene que ir a otro país por circunstancias forzosas, porque no puede vivir en el suyo, etcétera. Entonces, si bien existen esas clasificaciones, siempre eso hay que pensarlo, digamos, en una lógica de caso por caso, ¿no? Por supuesto que vivir en otro país tiene sus circunstancias particulares, ¿no? Sobre todo si se elige, por ejemplo, un país de otro idioma o con costumbres muy diferentes, ¿no? En ese sentido,
hay, digamos, distintos recursos que un sujeto tiene o no para sostenerse en el lugar donde vive. Míralo, digamos, para personas que tienen que emigrar forzosamente, que tienen que insertarse en otro país sin tener ningún tipo, digamos, de red en la cual caer, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se me ocurren dos circunstancias para citar. Una, por ejemplo, cuando fue la época de la dictadura, mucha gente emigró al exterior. La gente que tenía red, amigos, era recibida, etcétera, se pudo ubicar de una manera, más allá de que, por supuesto, las características del exilio están. Es muy diferente, por ejemplo, para un migrante que cruza una frontera, como pasa mucho con México y Estados Unidos, que no sabe qué va a encontrar del otro lado, y donde además inmediatamente pasa a ser prácticamente, digamos, el objeto de un mercado de trabajo terrible, ilegal, ¿no? Donde esa pérdida, digamos, de posibilidad de ubicarse es lo que tiene las consecuencias peores para alguien, digamos, ¿no? Las más extravagantes, porque finalmente lo que hace eso es quitarle lo más propio que un sujeto tiene, ¿no? ¿Qué es lo más propio que un sujeto tiene? Fíjate que se me ocurre pensar en el final de Las Brujas de Salem, cuando el protagonista lo van a matar, está condenado a muerte, etc. Pero ¿qué es lo que pide que le dejen? El nombre. Le dije, no, déjenme mi nombre, dice John Proctor. Justamente eso, ¿no? Un nombre que es mucho más que llamarse de una manera, que es tener un lugar, ser referido por otros, ser reconocido en cierta forma, por ciertas características, con ciertos saberes. Cuando se pierde todo eso, el problema es que el sujeto no tiene de dónde agarrarse. Entonces realmente se produce algo que puede ir, digamos, desde las distintas formas de la melancolía, la depresión, digamos, una serie de cuestiones que bordean la locura en algunos casos. Si un sujeto, en lugar de eso, puede sostener, digamos, el sentido de esa migración y hacerse reconocer en el lugar con cierto trabajo, etcétera, más allá de las dificultades que eso entraña, es muy diferente el prospecto, porque entonces alguien puede, digamos, seguir sosteniéndose en el lugar simbólico, porque finalmente lo que le da un lugar a alguien, ¿qué es? El lugar del lazo con el otro, y eso es un lugar simbólico. No es solamente tener un lugar para vivir o tener determinadas condiciones materiales, que por supuesto muchas veces se ven muy afectadas también en este tipo de acciones, ¿no? Sobre todo cuando se emprenden en esa manera, forzosamente, escapando de una situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la peor consecuencia. El ser humano podemos pensar que en general lo pensamos como un ser gregario, porque no sobrevivimos sin el otro. Vos pensás que los seres humanos somos mamíferos muy especiales, porque nacemos, a diferencia de todo el resto de los seres, con una inmadurez muy grande y que nos lleva muchísimo tiempo poder desarrollar las habilidades básicas de la vida. No es como los animales que en un tiempito cortito abren los ojos, pueden caminar, saben alimentarse, aunque sea buscar la teta de la mamá, digamos, ¿no? El ser humano nada de eso. El ser humano está condicionado porque su vida depende enteramente del lugar que le dé otro. Y me parece que ese concepto es el concepto, digamos, más útil que podemos pensar en este tema, porque eso se mantiene durante toda la vida. El esfuerzo por el reconocimiento, el esfuerzo por el amor, todas las cosas que hacemos, digamos, ¿con qué tienen que ver? Con sostener ese lugar en el otro. Entonces, por eso el peor destino para este mamífero tan especial, que está un poco desarraigado de la naturaleza porque habla. Y al entrar en un sistema simbólico hay un desarraigo de lo natural. A un animal finalmente, ¿qué le importa vivir acá o allá mientras ciertas condiciones que tienen que ver con su homeostasis biológica se mantengan? Eso está bien. En cambio, en un ser humano, ¿no? Toda la condición simbólica, ese alojamiento en ese otro, ¿no? Es de lo que depende la vida. Entonces, justamente, bueno, somos mamíferos especiales en ese sentido, y lo gregario tiene que ver con eso. Por eso caer del lazo social tiene una consecuencia tan nefasta para un ser humano. Sin embargo, el proceso de migraciones no solamente es característica de América Latina. Europa, desde el año 2015 y hasta la fecha, ha llevado a cabo un proceso de migración de cerca de 1 millón de personas que ha llegado al viejo continente en busca de una vida mejor. Y sobre todo, en el último tiempo, se ha acrecentado a fuerza de sirios y africanos que huyen de sus países. Es muy interesante ver la utilización, o sea, ver el uso que hay de modo político, concreto y real.
Dadas las necesidades, la realidad de distintas economías, tanto las norteamericanas como las europeas, con una tendencia hacia las nuevas derechas, podríamos decir, hay una realidad que es la utilización política del migrante, con el cual no se plantea ni una planificación concreta real para poder avanzar sobre mejorar las situaciones en relación a los países de orígenes, sino en alimentar esta especie de xenofobia que se produce con los migrantes. De hecho, los índices apuntan y muestran que hay una reducción de ingreso de migrantes tanto a la Comunidad Europea como a Estados Unidos, pero no es un índice positivo dado que está generado por medidas drásticas, dramáticas, las cuales no potencian los vínculos, no generan empleo en zonas limítrofes, no potencian relaciones entre comunidades. Y podemos ver, sobre todo lo que te planteaba, el surgimiento de estas nuevas derechas que utilizan de un modo bastante complejo esta situación migrante, como lo ha hecho Donald Trump, como lo ha hecho Matteo Salvini, viceprimer ministro y ministro del Interior de Italia, justamente jugando hasta con promesas que no son cumplibles, en el sentido de que, por ejemplo, Matteo Salvini en Italia se comprometió a la expulsión de 500.000 inmigrantes, algo que es imposible nada más que por el hecho de trasladarlos. Entonces es acá donde es bastante peligroso. También el canciller de Austria ha planteado unas lógicas muy similares, y lo que es un grupo en Europa integrado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia son los principales países que están apoyando estas medidas, a los cuales después se le sumó Dinamarca, Bélgica, entre otros. Y por otro lado están las políticas que trata de aplicar, por lo menos discursivamente, Francia, Alemania, España, en el sentido de tener una mayor apertura y permeabilidad para poder generar ingresos, sobre todo por las situaciones que se han planteado en el caso de Siria, pero también de países como Sudán, Sudán del Sur, Somalia, entre otros países. Écoutez, ce qui se passe en Syrie actuellement, c'est qu'on est à la fin d'un conflit. C'est un conflit qui dure maintenant depuis 8 ans. C'est un pays qui est en guerre depuis 8 années. C'est un pays qui n'existe plus comme il a existé avant 2011. Aujourd'hui, il y a des parties de la Syrie qui sont occupées par les Turcs, par les forces kurdes, par aussi les Russes, le Hezbollah. Mais officiellement, le régime syrien a récupéré le contrôle de la majorité du territoire. Mais ce territoire est un territoire détruit. La moitié de sa population a été déplacée, soit au sein même des frontières de la Syrie, soit en dehors. Évidemment, l'économie est complètement détruite. Donc c'est un pays dont certaines parties sont toujours en guerre. Il y a la partie d'Idlib qui est toujours contrôlée par les rebelles, enfin par l'opposition, plutôt par une faction même djihadiste, une émanation d'Al-Qaïda. Donc on est sur un pays morcelé, un pays qui est ravagé, qui a été détruit, dont la population a été déplacée et dont certaines, une très grande majorité, en dehors des frontières de la Syrie. Il y a eu des déplacements massifs en fait, de population. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. L'année, évidemment, le pic migratoire, on va dire, a été 2015. La plus grosse pression migratoire est subie par les pays voisins de la Syrie, c'est-à-dire l'Irak, la Turquie, le Liban, la Jordanie. Ce sont des pays, par exemple la Turquie, qui accueille plus de 3 millions, qui a accueilli plus de 3 millions de Syriens ces dernières années. Alors la Turquie, c'est un grand pays, c'est un pays de plus de 80 millions de personnes. C'est pas tout à fait le cas, par exemple, du Liban, qui subit une énorme pression migratoire, avec une population qui a augmenté de plus d'un tiers. On est à plus de 2 millions de réfugiés au Liban. Donc ce sont les pays voisins de la Syrie qui subissent en fait la plus grosse pression migratoire et qui ont accueilli le plus grand nombre de réfugiés ces 8 dernières années. Alors en fait, ce sont les pays voisins de la Syrie qui ont
qui ont subi la plus grosse pression migratoire. Contrairement à ce qu'on pense, l'Europe n'a accueilli que très peu de réfugiés syriens ces dernières années. La France n'a accueilli que quelques milliers de Syriens. Donc la situation des réfugiés syriens en France, elle est très, on va dire très minoritaire, puisqu'il y a à peine quelques milliers de personnes qui ont été accueillies en tant que réfugiés par la France. La plupart des réfugiés, la plupart des gens qui ont quitté la Syrie, en fait, ont quitté des régions qui étaient détruites par la guerre, par les bombardements, que ces régions-là ou ces villes ou leurs quartiers sont toujours détruits, qu'il n'y a rien qui est fait pour la reconstruction. Le régime syrien n'en a pas les moyens, les Européens ne veulent pas payer, les Russes ou les Iraniens n'en ont pas non plus les moyens. Il y a encore des parties de la Syrie qui sont en guerre. Alors, la question du retour des réfugiés, elle est extrêmement délicate. Elle n'est pas réaliste pour l'instant, car il y a encore... il y a beaucoup de gens qui ont fui, soit qui n'étaient pas impliqués dans les combats, soit qui l'étaient. Mais dans les deux cas, il y a toujours cette peur de la dictature, cette peur d'être arrêté, cette peur d'avoir fait partie du mauvais côté, d'appartenir du mauvais côté du conflit, selon que vous habitez tel quartier dans une ville ou telle ville. Et de toute façon, aujourd'hui, une grande partie de la Syrie et des villes ont été détruites. Et le retour des réfugiés est pour l'instant complètement imposible. Según la Dirección Nacional de Migraciones, en Mendoza hay 100.000 inmigrantes radicados o que al menos están en proceso de terminar sus trámites. Muchos de ellos reciben asistencia en la Casa del Migrante, ubicada allí en Guaymallén. Más allá de poder satisfacer sus necesidades básicas, los inmigrantes necesitan satisfacer sus derechos como personas, como un habitante más del planeta Tierra, más allá de esos límites de los que hablábamos al principio, que marcan la frontera entre un país y otros. Todos habitamos el mismo planeta. Esto deben entenderlo los países y los estados receptores de estas personas. No solamente garantizar una vida digna, sino también darles la posibilidad de trabajar y de poder crecer y aportar también al funcionamiento de ese país y de toda la humanidad.